Saludos, amables televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Hoy con un tema sumamente importante, un tema que estamos seguros que va a ser de mucha utilidad para ustedes. Vamos a hablar sobre la enfermedad del cólera. Ustedes saben que en el año 2020 el mundo estuvo de rodillas ante una pandemia que fue el COVID-19. Bueno, pues la República Dominicana ahora mismo está siendo afectada por una nueva enfermedad y tenemos que evitar por todos los medios de que no se convierta eso en una pandemia. Y para tratar ese tema tenemos a un invitado también sumamente especial, un distinguido médico de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, el doctor William Aybar. William, saludos, bienvenido. ¿Cómo está, magistrado Yaribel? Encantado, gracias por la invitación. Gracias a usted. William, como decía, sabemos que tú eres un científico en materia médica, fundamentalmente en asuntos que tienen que ver con problemas gastrointestinales. Y naturalmente el cólera es una enfermedad que tiene que ver mucho con estos órganos, que la gente piensa que los órganos de la vía digestiva comienzan en la boca, luego sigue el esófago, después el estómago, el intestino delgado y finalmente el intestino grueso. ¿Verdad que es así? Sí, correcto. Bueno, entonces tú eres un científico en ese aspecto y queremos que tú le expliques a los amables televidentes qué es el cólera, qué es la enfermedad del cólera. Bueno, Leonardo, es bueno que tú trajeras primero en introducción el asunto del COVID y que hagamos la comparación con el asunto del cólera, pero es bueno que la gente no entre en pánico porque el cólera es una cosa muy distinta a la presión social que fue el COVID. O sea, lo que pasó con el COVID fue algo que nunca nosotros lo vimos ni siquiera en los libros. O sea, hubo algo que se describió como la gripe española, que fue una epidemia, una pandemia gravísima, pero el cólera generalmente no alcanza estos niveles, o sea, ni a nivel mundial ni a nivel local. Eso es bueno que la gente lo entienda para que no haya un pánico colectivo, porque a veces hablamos de un tema y lo exageramos y entonces la gente cae en pánico y no quiere salir de la casa. O sea, el cólera, para definirlo, es una enfermedad diarreica que puede ser grave. O sea, no necesariamente a todo el que le da cólera se pone grave y se muere, no. Ahora, a nivel mundial, hay cada año unos 5 a 10 millones de personas que se afectan por el cólera y de eso mueren unos 110.000, 120.000 por año. Por esos 110.000, 120.000 por año generalmente ocurren en países donde el cólera es una enfermedad endémica, o sea que es una enfermedad que está presente el año entero y que de buenas a primeras hace brotes epidémicos. O sea, cuando hablamos que es endémica, lo que ocurre aquí en República Dominicana es que la enfermedad está y probablemente no se va a ir. Entonces eso es igual que el dengue, nosotros tenemos que estar pendientes de que eso está presente aquí. Cuando se producen las condiciones adecuadas, entonces hay brotes epidémicos y estos brotes epidémicos entonces producen los cuadros clínicos. Por ejemplo, estaba leyendo en la prensa que ya ahora en este mes hay unos 19 casos, pero eso no tiene que producir alarmas porque es una enfermedad que es muy vieja. O sea, Hipócrates ya lo describía unos 500 años antes de Jesucristo y Galeno también, unos 300 años antes de Jesucristo, hablaban del cólera. O sea, no sabían qué lo producían, pero sabían que había una enfermedad severa que lo llamaban cólera y entonces se ha ido estudiando. Y el médico y la medicina ha trabajado mucho sobre esa condición, sobre esa enfermedad. Y tenemos soluciones. Por eso es que no debe haber un pánico colectivo, porque es una enfermedad perfectamente controlable, perfectamente curable y prevenible.
ahora no podemos dejar que se nos vaya de las manos, porque entonces sí puede traer problemas de salud pública importantes que se agregan a todos los problemas que nosotros tenemos en el país en el día a día. Y entonces yo entiendo que sí, que es muy bueno que tratemos el tema y que hablemos de eso, porque se nos puede también salir de las manos. Entonces, contestado usted la pregunta, Leonardo, es una enfermedad diarreica que puede ser grave y que puede producir mortalidad, pero que generalmente no produce mortalidad. Por cada caso que aparece un paciente con un cólera severo, hay unos 400 personas que pueden ser portadores o que pueden tener una enfermedad simple, doctor, y no desarrollar ninguna consecuencia. ¿Cómo se adquiere esta enfermedad del cólera? Bueno, es una enfermedad de países subdesarrollados, países que tienen condiciones higiénicas marginales, donde todas esas enfermedades infectocontagiosas generalmente se transmiten por el agua contaminada y alimentos contaminados, generalmente con heces fecales de seres humanos, porque el cólera no afecta a los animales como otras enfermedades que sí pueden tener como reservorio. Por ejemplo, el dengue tiene reservorio de mosquitos. Aquí no hay mosquitos ni hay ningún otro animal que esté en la cadena para transmitirlo, o sea, de una persona a otra. Ahora, por ejemplo, los mariscos pueden transmitirlo, pero no porque ellos desarrollen una enfermedad, sino que pueden en un momento determinado albergarlo. Por ejemplo, el que come muchas ostras crudas y esos pescados crudos, estos pueden albergar el vibrio cólera, que es como se llama, y entonces puede, cuando la persona lo ingiere, entonces desarrollar la enfermedad. O sea, la enfermedad diarreica, generalmente aguda, pero podría ser crónica o podría ser un portador de la enfermedad. William, tú sabes que con relación al cólera se decía que habían personas que eran asintomáticos, es decir, que no sentían ningún síntoma de la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas que regularmente la gente comienza a sentir cuando está siendo afectada de la enfermedad del cólera? Fíjate, como te dije, hay un %, por suerte muy pequeño, que van a desarrollar síntomas severos, o sea, los síntomas clásicos que se describen en los libros y que nosotros lo hemos visto en la clínica son una persona que tiene una diarrea severa que generalmente tiene un periodo de incubación, o sea, de que la gente ingiere el alimento o ingiere el agua contaminada, varias horas después puede comenzar a tener dolor abdominal, diarrea fuerte, o sea, una diarrea severa que puede llegar hasta 30 veces al día yendo al baño. Puede perder inclusive 1 litro de líquidos por hora, o sea que si uno se descuida, esta persona se le puede ir a uno de las manos, porque cuando el cuadro es severo, entonces puede producir una deshidratación severa si no se toman las precauciones del lugar. O sea, una enfermedad que no se puede descuidar nadie, porque si se maneja adecuadamente, la mortalidad puede ser tan baja como 0.1%. Antes, un 75% de las personas que hacían un cuadro de cólera severo se morían. Ahora no, ahora ya sabemos cómo lo manejamos, y si la madre, por ejemplo, lleva el niño temprano, o si la persona va temprano al médico y se hace una rehidratación vigorosa, adecuada, entonces no vamos a tener problemas, porque es una enfermedad que nada más afecta casi exclusivamente el intestino y que produce esa deshidratación importante que sí puede tener consecuencias. Doctor, ¿y cómo una madre puede identificar si su niño tiene la enfermedad del cólera? Bueno, la madre es difícil que lo identifique, pero si hay un brote de cólera en la comunidad y tenemos un niño que tiene una diarrea severa, que no cede a las medidas generales convencionales, entonces principalmente, como te digo, un niño que en cuestión de 1 hora va 15, 20 veces, evacua en esa proporción, en esa cantidad, y se deshidrata rápidamente, tiene náusea y vómito, tiene cianosis, o sea, el niño se pone frío, se pone pálido, taquicárdico, generalmente a veces se pierden los pulsos, o sea, es una condición que produce una diarrea tan severa que la deshidratación en cuestión de 24 horas también es muy severa.
O sea, generalmente la mayoría de diarrea te dan chance a que tú tienes diarrea el día de hoy, tienes diarrea mañana, pasado mañana, y no pasa nada. Pero esto en 24 horas, si no se toman las precauciones del lugar y no sacan al niño o al joven o al adulto donde el médico y no se toman las medidas adecuadas, entonces puede tener una mortalidad en menos de 24 horas. O sea, eso sí hay que tenerlo muy pendiente. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué deberían de hacer cuando ven como este tipo de cuadro? Porque usualmente, por ejemplo, las madres, cuando tienen niños pequeños, a veces dicen que por la dentición tienen este tipo de diarrea o casos así. Pero ya cuando se trata de cólera, ¿cómo puede identificarlo? Bueno, es que esto es una diarrea muy severa. O sea, cuando el cuadro es muy agresivo, la diarrea es muy severa. Y estamos hablando de que se pierde 1 litro de líquidos por hora. O sea que prácticamente el gasto cardíaco se pierde en cuestión de 5 horas. O sea, si no se le pasa nada, pierde todo el líquido que normalmente tiene la sangre, ya en 5 horas se perdió. Y el paciente nada más queda con los glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos que están apiñados comienzan a obstruir los vasos y comienzan a afectar el corazón, comienzan a afectar el cerebro. Entonces, ¿qué hacer? En todas las diarreas, lo primero y lo más importante es la rehidratación. Y en estos casos, si la persona o el paciente puede ingerir los líquidos, lo ideal es la rehidratación oral. Si no podemos con la rehidratación oral, entonces pasaríamos a la hidratación parenteral, donde al niño o a la persona se le ponen suero por las venas con los electrolitos adecuados. O sea, que eso es la piedra angular del tratamiento del cólera, es una hidratación vigorosa y rápida temprana. Y luego, entonces, en algunos casos es necesario poner otras cosas. William, vemos en los medios de comunicación las críticas que se hacen a las autoridades, fundamentalmente a las autoridades sanitarias. ¿Cómo crees tú que las autoridades sanitarias están enfrentando la situación de la enfermedad del cólera? Bueno, yo creo que la están enfrentando como se enfrentan en todos los países endémicos, porque es como te dije, no hay necesidad de caer en un pánico colectivo, porque son casos que vienen generalmente importados de Haití. O sea, la historia del cólera en República Dominicana, de este nuevo brote, viene del terremoto del 2010, cuando las condiciones sanitarias y las barreras sanitarias se rompieron. O sea, cada vez que se rompen las barreras sanitarias, ya sea por un huracán, ya sea por un terremoto, por un ciclón, por unas lluvias torrenciales que desbordan los ríos, o sea, todo eso rompen las barreras sanitarias naturales y entonces se mezcla el agua de consumo con el agua de las evacuaciones. Entonces esa mezcla de esas aguas negras con el agua de consumo, entonces eso es un factor importante para producir los brotes epidémicos. Entonces nosotros aquí lo que tenemos es una manifestación endémica de la enfermedad, o sea, unos 15 a 20 casos. No es para alarma. Ahora, cuando son brotes epidémicos, como ocurrió en Haití con el terremoto, y cuando estaban pasando los haitianos con esas condiciones aquí hacia la República Dominicana, entonces sí teníamos que tener preocupación. Pero yo creo que ahora mismo el control se está haciendo bien, o sea, porque no hay una epidemia, o sea, hay una endemia que tiene manifestaciones variadas, o a veces que los casos nos llegan importados del país vecino, de otros países, que llegan en avión o llegan en barco. Sí, todo eso puede pasar. Agregando algo más a eso que tú has dicho, William, yo creo que también los ciudadanos tienen que cooperar con las autoridades, porque de acuerdo a lo que tú nos has dicho, la higiene es sumamente importante. Claro. Entonces, si no hay higiene, se adquieren enfermedades. Entonces, tomar agua contaminada, exacto, te puede, no solamente el cólera, cualquier otra enfermedad infecto contagioso. Entonces, yo creo que los ciudadanos deben cooperar con las autoridades. Claro. Primero, hervir el agua. Hervir el agua, cocer los alimentos,
las cosas que venden en la calle, tener precaución porque generalmente se contamina. Exacto. Tener el cuidado también, como te dije, porque somos una isla, somos un país costero y entonces también el bacilo, que como se llama el microbio del cólera, es un bacilo que vive y se reproduce muy frecuentemente en aguas salobres. O sea que todas esas líneas costeras, la posibilidad de que haya cólera y que esa cólera se pueda transmitir es muy alta. Entonces tenemos que tener precaución con esos alimentos, utilizar frecuentemente el baño y lavarnos las manos, siempre lavarnos las manos porque a veces se nos olvida y qué sé yo, y manipulamos monedas, manipulamos algunos artículos y con esas mismas manos contaminadas entonces nos comemos los alimentos y entonces eso genera no solamente el cólera, sino que produce muchas enfermedades. Muy bien, doctor. Entonces, ¿algún consejo para esas amas de casa que están viendo el programa para el control? Ya sabemos que tenemos que lavarnos las manos y eso, pero quizás no tienen en cuenta con sus niños, o sea, que los niños tocan todo, o salen de la escuela y se juntan con los amiguitos, van a algún lugar, no sé, alguna recomendación, que algo que ellas puedan, algún paso que puedan seguir, que pueda ayudarlas. Bueno, hay medidas generales básicas de higiene que siempre deben mantenerse, no solamente con lo que tiene que ver con el cólera, sino con todas las enfermedades. O sea, los niños cuando llegan a la casa deben lavarse las manos, deben tener precauciones con todo lo que usan también en el ambiente intrafamiliar, hervir el agua, tratar de la madre frecuentemente lavar los platos, las losas, los utensilios, porque a veces las madres lavan las losas y los platos y las cucharas y las guardan, pero entonces tú no sabes en la noche qué pasó por ahí. Entonces, bien, claro, antes de utilizarlo, la persona debe lavar de nuevo todo lo que va a utilizar para la comida, principalmente cuando son comidas crudas, porque cuando son comidas cocidas, entonces ya el calor generalmente destruye todos los agentes transmisibles e infecciosos. Excelente. Eso, y si un niño tiene diarreas, entonces tratar de iniciar la hidratación, inclusive antes de llevarlo al médico. Y la hidratación es muy fácil, o sea, puede ir a la farmacia y comprar esos sueros de hidratación oral, o el suero de hidratación se puede preparar también dentro del hogar. O sea, usted agarra 1 litro de agua hervida, obviamente le echa 5 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de sal y un poquito de bicarbonato de sodio y ya usted tiene ahí un suero excelente. O sea, el mismo suero que le venden en la farmacia, eso usted lo puede preparar en su casa sencillamente y fácilmente y comenzar a darlo poco a poco. Es preferible que el suero se enfríe, porque generalmente cuando hay náusea y cuando hay molestia intestinal o gastrointestinal, el suero y el agua a temperatura ambiente o caliente se tolera menos que el agua o el suero frío. Lo único que ese suero no se puede inyectar. No. Ese era el suero oral. Sí. Que ya sabemos cómo preparar sueros. Exacto. Y se podría inyectar, pero que no hay las condiciones de asepsia para garantizar de que ese suero se puede inyectar, pero sí, o sea, el mismo suero inyectado es el mismo suero tomado, pero con las condiciones de asepsia adecuado y el embotellado y todas las precauciones, pero es el mismo suero. Sí, sí. Bueno, William, con el permiso tuyo y el permiso de los amables televidentes, vamos a hacer una pausa y de inmediato regresamos. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera
Yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Buscando visa de cemento y cal, y en el asfalto quién me va a encontrar. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño, buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver, buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Bueno, estamos de vuelta con ustedes y como le dije en principio, este es un tema sumamente importante. Yo le dije que era un tema que realmente necesitamos que lleguen a sus hogares. Entonces, estamos de nuevo. Ahora tenemos al licenciado Gerson García, que va a participar con nosotros. Pero ante todo, William, tú sabes que con relación a las vacunas del COVID, hubo muchos comentarios en contra y comentarios a favor. ¿Para el cólera existe vacuna? Bueno, mira, Val, con el asunto de las vacunas, es bueno que tú lo toques porque como hemos hablado bastante del cólera, pero vamos a seguir hablando. Señores, las vacunas y los antibióticos y el agua potable han cambiado el curso de la humanidad. Entonces la gente no le puede tener miedo a las vacunas, porque las vacunas han venido a cambiar las expectativas de vida del ser humano. Entonces, mucha gente que fueron detractores contra la vacuna del COVID, ahora están pensando, ¿y qué era lo que yo estaba defendiendo con mi teoría antivacunas? O sea, por ejemplo, antes había la epidemia del polio. El polio mató muchísima gente y el polio, o sea, mucha gente, los que no morían, quedaban inválidos. Y la gente también se oponía contra la vacuna del polio. Y ya todo el mundo se vacuna del polio y nunca ha pasado nada. Y se erradicó prácticamente el polio de la humanidad. Entonces eso mismo va a pasar con el asunto del COVID. O sea, la gente se vacuna y ya se resolvió ese problema. Entonces, no sé por qué la gente sataniza, o sea, la gente no, los ignorantes yo diría, satanizan el asunto de la vacuna contra el COVID. Hay vacunas muy efectivas contra el cólera también y son vacunas que se utilizan vía oral, o sea, son una gotica que se dan. El único inconveniente es que una vacuna del cólera solamente dura unos 4 o 5 años, o sea, a los 4 o 5 años hay que vacunarlo de nuevo y por eso se prefiere no vacunar a nadie si no hay una amenaza, si no hay un brote epidémico, porque entonces tú lo estás vacunando para nada porque ya a los 4 años ya esa vacuna no te va a valer. Sí, pero sí existen vacunas tanto para niños como para adultos que te protegen por lo menos 5 años. Entonces, ¿cuándo se utilizaría esa vacuna? Bueno, si tenemos un brote,
si el país se pone un alerta por el asunto del cólera, entonces sí esas vacunas hay que tenerlas ahí para comenzar una vacunación masiva. Pero vacunar desde ahora, eso no tiene lógica, no tiene sentido porque se va a perder. Así es, doctor Evar. Gracias por esa agradable respuesta, porque los amables televidentes, de seguro esa pregunta le va a llenar de gran satisfacción. Me imagino que la tenían, sí, así es. La tenían pendiente para mandarla. Ahora bien, doctor Evar, aún sabiendo que existen 2 vacunas, que según la OMS ha establecido que hay una para niños y una para adultos, podemos aún decir, para que así los amables televidentes estén siempre alerta cuando ya sea en los niños o en los adultos, existan quizás esas diarreas, ¿verdad? Que es uno de los primeros síntomas. ¿Podemos aún decir que esta enfermedad del cólera es mortal? Bueno, es que podría ser mortal, no que es mortal. Generalmente no es mortal porque de cada un caso hay 400 que son asintomáticos, tienen síntomas muy leves. Pero los casos graves son casos graves, o sea, son pacientes que te llegan chocados, que hay que meterlo en cuidado intensivo y ponerle una hidratación rápida y vigorosa y un manejo a veces con antibióticos, a veces hay que utilizar antidiarreicos, o sea, yo he tenido casos que he tenido que emplearme a fondo y a veces la aseguradora me dice, no, pero espérate que tú no puedes, el paciente se me está muriendo, yo no lo puedo dejar morir. No, que eso no se le puede poner porque es muy caro. Sí, porque es muy caro. Digo yo, ajá, pero porque no es el papá tuyo o el hermano tuyo. No, y que regularmente, William... Entonces eso me ha pasado, pero yo no le paro a eso. Yo digo, bueno, el paciente está mal, si tú quieres tú me glosas después, pero yo voy a saber el paciente y después hablamos. Sí, regularmente esos casos que tú dices que se agravan es precisamente por descuido. Por descuido, sí. Y no solamente eso, doctor Evar, sino que vivimos en una sociedad que mayormente el dominicano le gusta automedicarse en la casa, que hacer test naturales, que si ya presenta fiebre, un dolor de cabeza, se quiere automedicar y no quiere ir al médico. Entonces eso quizá, me imagino, que puede también formar parte de que las personas no se pueda diagnosticar. Entonces, en ese mismo tenor, ¿es necesario, es requerido que una persona obligatoriamente necesite un diagnóstico médico para saber si tiene cólera? Sí, siempre para hacer diagnóstico en medicina hay que hacer análisis y hay que ir donde el médico y no tenerle miedo al médico porque el médico le puede evitar muchos problemas y muchas complicaciones. O sea, si usted va al médico a tiempo, entonces se puede evitar la medicina curativa y la medicina de las complicaciones, porque la medicina más barata y más efectiva es la medicina preventiva, y si no es preventiva, por lo menos debe ser una medicina rápida de primeros auxilios para evitar las complicaciones de la enfermedad, porque a veces tratamos la enfermedad, pero si se complica, entonces debemos tratar la enfermedad y tratar las complicaciones. Entonces, a la medida en que somos diligentes, entonces podemos romper el asunto de la historia natural de la enfermedad. O sea, una historia natural de la enfermedad te puede durar un mes, pero si tú intervienes, esa historia natural tú la puedes bajar a 3 o 4 o 5 días. Y no es lo mismo tú tener una persona en situación delicada, a veces grave, durante un mes que nada más tenerla 3 o 4 días. A veces las aseguradoras no entienden eso. Como me pasó con ese paciente, que me dice la que me supervisa a través del seguro que por qué yo le estoy agregando antibióticos y lo que hay que usar es solamente suero. Y le digo, mire, joven, porque a veces son médicos que son alumnos de uno, entonces la aseguradora lo entrena para que comience a incidir y torpedearla. Digo yo, mire, si yo le dejo el suero, probablemente ese ataque de cólera le dure 2 semanas, pero si yo le pongo lo que hay que ponerlo, en 3 días ya el paciente está en su casa. Así es. Entonces yo voy a hacer lo que yo entiendo, lo que humanamente necesita el paciente. Después usted hace lo que usted quiera, pero ahora el que sabe soy yo. Y el que va a hacer lo que hay que hacer soy yo. Así debe ser. ¿Usted me entiende? Entonces eso está pasando. Esos conflictos se dan frecuentemente en las clínicas y en los hospitales, donde tenemos el choque con los médicos de las aseguradoras que quieren ahorrar. Y ahora hay un conflicto. Siempre ha habido el conflicto, que quieren ahorrar, pero al final, cuando hacen las cosas como uno le dice, principalmente uno que tiene una experiencia de más de 30 años, entonces al final quien sale ganando es el paciente principalmente y el seguro. Porque mira, le puse
lo que había que ponerle en el momento determinado y en vez de durar 10 días graves, nada más duró 3. Sí. Y el familiar y el paciente se ponen contentos de una vez y dicen, no, pues espérate, eso es lo que yo quiero, porque si tú tienes un paciente interno, tú lo que quieres es que te lo den de alta en buenas condiciones rápido, no que te lo dejen 10 días o 15 días. Entonces tenemos esos conflictos a veces Así es. que son muy humanos y nosotros lo vemos como médicos, que la parte humana de nosotros es un poquito más desarrollada, pero ellos piensan en su negocio. Sí. Entonces nosotros pensamos primero en el ser humano y en resolver problemas y después secundariamente, porque tenemos que comer, pensamos en el negocio. Pero la mayoría de médicos que por vocación piensa como pienso yo. Así es. Doctora Ibar, otra preguntita muy curiosa, que sé que a todos los amables televidentes le va también a saciar esa duda que tienen en casa. ¿Por qué el cólera es más notable y visible, principalmente en los sectores que son más marginados y barrios en la sociedad? Bueno, porque son los más vulnerables. O sea, los lugares pobres, por ejemplo, el cólera es mucho más frecuente y mucho más importante en Haití. Y las condiciones de salud, las condiciones de higiene en Haití son mucho más malas que las de nosotros. Entonces, por eso tiene mucha morbilidad, tiene mucha mortalidad, tiene mucha prevalencia, tiene mucha incidencia. O sea que todas las cosas malas, al dedo malo todo se le pega. Entonces, ellos viven en esas condiciones marginales y aparte de eso, para colmo de males también le caen las bandas de asaltantes matan el presidente. Matan el presidente y el asunto del temblor, que en todos los países el temblor es chiquito, ya le dio grande. O sea que todo lo malo se le pega a nuestros vecinos de Haití. O sea, no sé si es el vudú o qué es lo que pasa. Bueno. Pero parece que por ahí es que está la cosa. Bueno, William, con el permiso tuyo y de los amables televidentes, vamos a hacer una segunda pausa e inmediatamente regresamos. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta. Jamón. Salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño, buscando visa de cemento y cal, y en el asfalto ¿quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño, buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Bueno, estamos de nuevo con ustedes con este tema tan importante para las amas de casa, para todos los ciudadanos en sentido general, pero fundamentalmente aquellas madres que tienen sus niños y que a veces
tienen alguna enfermedad y la madre no sabe cómo prevenir la enfermedad o cómo darse cuenta de que sus hijos están afectados de alguna enfermedad. Entonces, este tipo de programas son sumamente importantes para toda la sociedad en sentido general, pero fundamentalmente para las madres que tienen esos niños que van a la escuela y se ensucian, llegan llenos de polvo, de lodo y ese tipo de cosas. Pero ahora está con nosotros el licenciado Félix Vargas, que tiene algunas inquietudes para el doctor William Aybar. Sí, Bienvenido, Félix. Muy buenas tardes, amables televidentes, muy buenas tardes, Mirabal, doctor Aybar, muy buenas tardes. Gracias, Félix. Sí, continuando nuestras preguntas aquí, queremos saber cuál es la causa principal de transmisión de la enfermedad del cólera. Bueno, Félix, la causa principal, quizá lo dijimos ahorita, pero vamos a repetirlo, eso no importa. La causa principal es la ingesta de agua y alimentos contaminados. Pero esta agua y alimentos contaminados, a diferencia de otras enfermedades infecciosas, estas deben contener un inóculo grande. Un inóculo grande es que, por ejemplo, el agua, si está infectada, debe estar bien infectada para producir la enfermedad. Si el alimento está infectado, tiene que tener pesadamente infectado para producir la enfermedad, porque el cólera tiene la condición de que cuando la persona ingiere el alimento o ingiere el agua contaminada, el ácido del estómago generalmente destruye gran cantidad de la bacteria. Pero si es una cantidad de bacterias importante que llegó con esa agua o que llegó con ese alimento, entonces hay parte de la bacteria que pasan esa barrera, continúan para el intestino, entonces ya en el intestino no hay ácido que la destruya. Entonces ya ahí comienza a pegarse de la pared del intestino, principalmente el intestino delgado, y produce una toxina, lo que nosotros llamamos una enterotoxina, que es una sustancia que produce lesión de las células, pero no la daña físicamente, sino que la daña funcionalmente. Entonces las células del intestino, las células, comienzan a producir gran cantidad de líquidos que se van con las evacuaciones. O sea, que no daña en sí físicamente. O sea, si nosotros le hacemos un estudio endoscópico, un estudio radiológico, la mucosa, que es la parte interior, aparentemente está normal, pero funcionalmente esa pared no está haciendo su trabajo. Entonces, en vez de absorber agua, de absorber electrolitos, lo que hace es que no absorbe el agua y que secreta agua que se junta con las materias fecales, y entonces eso aumenta el bolo fecal y aumenta las evacuaciones diarreicas, y entonces eso genera deshidratación. Y esa deshidratación sí puede producir posteriormente complicaciones. Sí. O sea que, en definitiva, lo que produce la enfermedad es la ingesta en alimentos y agua contaminados, pero muy contaminados, a diferencia de otros que con poca contaminación te puede producir la enfermedad. Doctor, ¿podemos tomar algún medicamento si se sospecha que la persona ha adquirido la enfermedad? Bueno, como te dije, el principal medicamento es la hidratación, o sea, hidratar la persona, porque la persona deshidratada y con náuseas y vómitos, si tú le das un medicamento, a veces te lo puede vomitar. Ahora, si tú estás en el Pico Duarte y te resulta difícil, o en la isla Saona, que te resulta difícil ver un médico, entonces tú, además de la hidratación, podrías iniciar con algunos antibióticos. Por ejemplo, la tetraciclina es muy buena, la citromicina también. O sea que en un caso extremo, usted podría recurrir a algún antibiótico determinado, pero en sentido general, nosotros abogamos porque la persona vaya al médico, vaya por la emergencia, vaya al hospital y presente el paciente, porque si se agrava la deshidratación, entonces puede tener consecuencias. Entonces nosotros tenemos que
evitar siempre las complicaciones, y la mejor forma de evitar unas complicaciones es que un paciente que está muy enfermo llevarlo al médico. El médico decida qué es lo que se va a hacer. Correcto. Prevención, doctor. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad? Bueno, la Básicamente. la prevención también, como dije anteriormente, es manteniendo las condiciones de higiene generales. Lo que se dice siempre, hervir el agua, lavarse las manos unas 5 o 6 veces al día. Cuando la persona va al baño, por más higiénico que sea, siempre debe lavarse las manos y secárselas con una toalla adecuada. Hervir los alimentos, clorarlo, por ejemplo, eso es muy importante. Hervir todas las comidas, las verduras, tener cuidado. Los jugos que venden en la calle también tener cuidado, porque hay muchas enfermedades que a veces se transmiten por las personas que manipulan los alimentos. Cuando tú vas a una cafetería o a un restaurante, muy frecuentemente se ha visto que hay personas que son portadores de enfermedades que no se sienten nada, pero se la transmiten a los comensales que van allá a tomar jugo, a comer ensalada, a comer mariscos semicocidos, mal cocidos. Entonces todo eso son factores que pueden transmitir no solamente el cólera, sino que pueden transmitir todas las enfermedades infectocontagiosas, que es la deficiencia de países subdesarrollados como República Dominicana, donde hay muchas enfermedades que hace tiempo que desaparecieron en los países desarrollados, pero nosotros todavía la tenemos porque no utilizamos las condiciones de higiene y de prevención adecuadas. William, tú sabes que en este país todo se politiza. ¿Por qué tú crees que el tema del cólera está siendo politizado? Bueno, porque a veces la oposición no tiene argumento y agarra cualquier cosa, tú sabes. Entonces, yo entiendo que es eso, porque eso no tiene lógica de que tú coges el cólera para hacer política, si no es una situación donde las autoridades están fallando. O sea, yo soy crítico de todo lo que esté malo, pero lo que está bien hay que aplaudirlo. Y yo creo que ahí no hay ningún fallo con el asunto del cólera. O sea, se está haciendo lo que, si yo hubiera sido secretario de Salud Pública, yo hiciera lo mismo. O sea, que yo no puedo decir que eso está malo, ni nadie, porque se está haciendo lo que hay que hacer en países como el nuestro, donde la enfermedad es endémica y nadie tiene la culpa de eso. O sea, ¿quién tiene la culpa de eso? Bueno, quien introdujo el cólera en Haití fueron los nepaleses que vinieron con la fuerza esa de paz que llevaron a Haití en el 2010. O sea, lo de Bangladesh, porque la cepa que se aisló en Haití es la misma que hay en Bangladesh. Y entonces esas personas probablemente, inclusive se demostró que había una relación entre los depósitos de aguas negras de los locales que tenían, donde vivían, o sea, el drenaje del sitio donde vivían los soldados, principalmente los que venían de África, drenaban hacia el río Artibonito. Y entonces eso fue lo que llevó aparentemente el cólera a Haití, porque esa cepa es diferente de la de Perú, que la de Perú no se sabe cómo llegó ahí, pero en 1991 llegó a Perú el cólera. O sea, no llegó, sino hubo un brote de la última pandemia del cólera. O sea, porque han habido 7 pandemias del cólera, o sea, donde hay brotes simultáneos a nivel mundial. Entonces, en 1991 llegó a las Américas y principalmente en Sudamérica fue donde fueron más afectados, principalmente el Perú. Pero esta que encontramos en Haití, esta cepa, no es la que corresponde a la que vino en 1991, o sea que parece que fue importada con los militares del MINUSTAP, creo que era que se llamaba, que duró un tiempo en Haití. Entonces después del terremoto se agravaron las cosas y se estableció esa cepa que probablemente sea la cepa que nos esté afectando a nosotros, la Okinawa, algo así que se llama. En ese mismo tenor, ¿cree usted
que esa migración indiscriminada en nuestro país de los ciudadanos haitianos ilegales aquí ha importado la enfermedad a nuestro país? Es muy probable que sí, porque que nosotros teníamos cepas endémicas de cólera, pero que eran cepas que estaban bajo control. La cepa que ellos han traído es una cepa que se salió de control en un momento determinado, lo está afectando a ellos y probablemente también lo esté afectando a nosotros. O sea que sí, es muy probable que sea una consecuencia de nuestra relación con nuestros vecinos que son más pobres y que son más enfermos. O sea, no solamente pobres, sino que son muy enfermos y esas enfermedades generalmente no las transmiten. Y ahí hay una diferencia racial. Nosotros somos afectados más importantemente que ellos, a pesar de ellos ser los que tienen el reservorio más importante de enfermedad, porque la raza negra es más resistente a todas las enfermedades y por eso aquí se acabaron los indios, porque no resistieron esas enfermedades que trajeron los españoles, pero los negros africanos sí fueron resistentes. Entonces, en la medida, en el sentido general, ellos son más resistentes a la mayoría de enfermedades, pero nosotros nos dan un poquito más fuerte. Y bueno, por eso ustedes vieron que el COVID casi no mató a nadie en Haití, o mató a muy poca gente y no se vacunaban. Aquí mató casi 5.000 personas. Sí, pero en Haití nadie se vacunó y los casos fueron muy leves. Son más resistentes. Muy leves. Son más resistentes. Sí, o sea, bueno, William, con el permiso tuyo y de los amables televidentes, vamos a hacer la última pausa y regresamos inmediatamente. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa de cemento y cal. Y en el asfalto, ¿quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Bueno, estamos de nuevo en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con la presencia del doctor William Aybar, con un tema sumamente importante, que es la enfermedad del cólera. Continuamos entonces con Yaribel. Claro, gracias. Entonces ya nosotros sabemos acerca de este tema que está afectando a todo el país, ya conocemos las medidas que tenemos que tomar todos y que obviamente está de más decir que es nuestra responsabilidad llevarla a cabo y tener una buena higiene para no seguir propagándola. Pero a sabiendas de que la OMS ha creado una vacuna, entonces es importante saber si esa vacuna se encuentra en el país y si están en el país, ¿tienen algún costo para ser adquiridas?
Bueno, existen vacunas, como yo dije anteriormente, para el cólera, pero que en países endémicos generalmente no se utilizan ni se necesitan, si no hay un brote epidémico, porque hay una diferencia entre endemia, pandemia y epidemia. Por ejemplo, la pandemia es cuando hay muchos países al mismo tiempo afectados por brotes epidémicos. Epidemia es un país como el nuestro, donde en el año hay 20, 30 casos y de buena primera se meten 2.000 casos. Ya entonces es un brote epidémico. Entonces ya, si hay un brote epidémico, entonces sí se utilizan y deben utilizarse las vacunas o pueden utilizarse. Por eso no nos preocupamos por saber si hay o no vacunas, si las vacunas están disponibles. No es necesaria. O sea, por lo menos en estas condiciones no es necesaria, y entonces si no es necesaria, la farmacia no te la va a vender porque se van a pasar en los tramos y nadie la va a comprar. Entonces no hay vacunas en el mercado, quizás Salud Pública tenga alguna para si es necesario, entonces pueda suministrársela a la población en un momento determinado, pero ahora no se necesita ni es el momento de usar vacunas ni de hablar de esa vacuna, porque no van a resolver ningún problema particular ni un problema de salud pública. William, en ese tenor han estado criticando al gobierno porque, según tengo entendido, Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública adquirió algunas vacunas contra el cólera y la oposición ha estado criticando fuertemente al gobierno por ese motivo. ¿Qué tú crees con relación a eso? Bueno, quizás en lo que tú dices, ahí tengas razón la oposición, porque es una cosa que tú no necesites para tú almacenarla y que se venza, no es bueno que se invierte ese dinero en eso si tú lo necesitas para otras cosas. Porque es como te dije, una vacuna perecedera. O sea, tú se la pones a una persona y si no le dio no te va a resolver ningún problema. Porque tiene una vida útil de 4 a 5 años. Y entonces, si tú te vacunaste y no tuviste una exposición, entonces no te protegió para nada, ni va a resolver nada. Y entonces el tratamiento es muy fácil, muy sencillo también, porque no es una enfermedad necesariamente mortal cuando la persona va al médico y utiliza los canales establecidos adecuados y se implementan las medidas terapéuticas adecuadas. O sea que es una condición que la vacuna, si tú quieres la usas, si quieres no la usas. Ahora, si hay una epidemia, entonces a veces llegan gran cantidad de gente al mismo tiempo, entonces ya tú como un ministro de Salud Pública tú tienes que evitar de que se nos congestione demasiado los hospitales y se nos tranque el juego. Entonces ahí sí tendría sentido utilizar la vacuna, pero en estas situaciones donde se describen 10, 15 casos por mes no tiene lógica, ¿no? No, y la respuesta de las autoridades a esas críticas es precisamente que las vacunas están siendo administradas en los sectores más vulnerables de la ciudad de Santo Domingo. Exacto, pero no le veo el uso, ¿no? Sí. Bueno, nada, es un tema sumamente importante. Yo creo que con todas las orientaciones que le ha dado a todos ustedes el doctor William Aybar, yo creo que es muy difícil que una persona se contagie de esta enfermedad. Así es que si se llevan de estas orientaciones, estamos seguros de que no habrá cólera en los demás sectores, fundamentalmente en esta ciudad de Santiago, que también tenemos muchos sectores marginados, pero si se llevan de esas orientaciones, primero mucha higiene, como decía el doctor, lavarse la mano regularmente cuando se va al baño, tener cuidado en la preparación de los alimentos y tener mucho cuidado en tomar cosas que venden en las calles. Así es que, señores, ha sido este programa sumamente importante. Es más, déjenme decirle, no solamente importante para ustedes, sino hasta para nosotros, que desconocíamos todas esas informaciones que nos dio el doctor William Aybar.
William, muchísimas gracias por estar con nosotros. Magistrado, y siempre estamos a su orden, así que Y cuando me a ustedes, necesiten, con mucho gusto. amables televidentes, los esperamos en un próximo programa en Orientaciones Diversas. Hasta la próxima.